se conectan con este nuestro diplomado que, bueno, hoy tiene un tema que nos ha apasionado eh, en diversos medios. Yo creo que siempre que ocurre una crisis en el país, recurrimos a tener las mismas categorías o a juzgar al país en las mismas categorías, si somos un país fallido, si somos una sociedad fallida, o en qué consiste, digamos, o qué elementos tenemos que tener en cuenta para calificar que un país es así o de otra manera. Entonces, nuestro tema de hoy es quién se ha robado al Estado, eh, digamos, siempre estableciendo si nuestros estados son estados fallidos o son estados secuestrados y cuáles son las estructuras económicas o de crimen organizado que permiten el secuestro de estos nuestros países. Como les decía en un mensajito a media semana, pues somos muy dados a decir que los países africanos generalmente son estados fallidos, pero por ejemplo, nuestro hermano mayor, México, aquí muy cerca, siempre se ha hablado de que a partir del secuestro del narcotráfico a ciertos estados o a ciertas ciudades, pues hay una discusión si es un estado fallido o no. Eh, pero bueno, queremos justo eso, discutir con ustedes cuáles son esos elementos. Y para, pues, provocarnos, además de estas lecturas que les hemos enviado, de los videos que les hemos enviado, pues hoy nos va a facilitar este módulo el compañero César Ramos. César Ramos es un amigo de la casa, es un amigo del Movimiento Amplio, es un amigo del Bufete de Estudios para la Dignidad. Y César tiene la peculiaridad que es un estudioso de la realidad nacional, de la realidad latinoamericana, y que esto está pues obviamente muy pegado a este bagaje profesional que ha tenido César. Eh, es ahorita el director, por ejemplo, del Centro de Reflexión y Estudios Ecuménicos para la Democracia, Credo. Es, digamos, su bagaje profesional tiene desde títulos en ciencias sociales, una licenciatura en teología, una maestría en cooperación internacional y, digamos, César ha estado involucrado en todos estos procesos políticos y transformaciones políticas que ha tenido nuestro país. Y por eso nos pareció importante, interesante que un hombre con su trayectoria pueda pues reflexionarnos de manera inicial sobre este tema. Tengo que decir bueno, que el objetivo no es que salgamos de esta sesión juzgando si un país o nuestro país o los países de los compañeros de América Latina que están representados en este diplomado puedan decir si somos un estado fallido o no, sino más bien establecer cuáles deberían de ser los elementos que desde nuestro análisis podríamos decir que es un estado que no cumple con las expectativas, no cumple con esa promesa de bien común, no cumple con la promesa de democratizar eh, pues el quehacer nacional. Creo que en la medida en que establezcamos un parámetro o o una idea de apuesta política a partir de la cual juzgar si somos fallidos o si somos estados exitosos,
Creo que ese es, digamos, el objetivo principal de esta sesión. Entonces, sin más, decir que como siempre estamos grabando la sesión para que aquellas personas que no puedan conectarse el día de hoy, pues puedan ver en diferido esta jornada. Entonces, César, sin más, por favor, adelante con esta reflexión inicial, que seguramente va a ser más entretenida el día de hoy, porque bueno, sobre estos temas ha sido fácil discutir a lo largo de estos últimos años en el país. César. Bueno, muchas gracias, compañera, por pues, el espacio que nos permiten para dialogar, para conversar sobre esta temática del Estado. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, César, Ah, perfecto. bueno. Este, y bueno, aquí siempre cito yo un texto de Juan Arancibia que se denomina Honduras, un Estado nacional, en signos de interrogación. Porque en el caso nuestro, y creo que puede ser parecido a los demás países de la región centroamericana y algo otros de América Latina, la gran tarea de la construcción del Estado Nacional sigue siendo una tarea pendiente para nuestros países, para nuestros pueblos de América Latina. Es decir, lamentablemente en el caso de Honduras, nuestra historia política ha sido una historia de constante inestabilidad, y estamos en deuda con el país, estamos en deuda con la sociedad hondureña, la sociedad latinoamericana, porque pues no hemos podido desde los sectores, digamos, de las clases sociales populares, construir este instrumento. Y también algunos historiadores, algunos cientistas políticos señalan que tampoco hemos contado con una clase burgués que sea capaz de impulsar un proyecto de Estado nacional. ¿Por qué? Porque hemos tenido una empresa, una clase empresarial supeditada totalmente a los intereses del capital transnacional y han jugado un papel histórico de socios menores del capital extranjero. Entonces, de lo cual derivan algunas ganancias y obviamente con eso pues se han enriquecido. Pero carecemos de un sentido nacional, patriótico, para cumplir con este proyecto de construcción del Estado Nacional. En Centroamérica, por ejemplo, el gran sueño de Francisco Morazán de la patria centroamericana, ¿verdad? De impulsar la unión de los países de Centroamérica hasta el día de hoy no ha sido posible. Y más bien, Morazán fue fusilado por los sectores conservadores de aquel tiempo. Entonces, ahí vemos que seguimos en deuda, no solo con los estados nacionales de cada país, y particularmente el de Honduras, sino también con el Estado a nivel centroamericano, y por qué no también como lo soñó Bolívar, la patria latinoamericana, un proyecto latinoamericano donde se vean reflejados los intereses de las mayorías, digamos, de nuestros pueblos, de nuestros países. Un Estado que sea capaz de asegurar los bienes comunes, por ejemplo, que sea capaz de garantizar los derechos económicos, políticos, los derechos civiles, culturales de nuestros pueblos. Eh, Recordemos que para ver un poco este fenómeno de la construcción del Estado y por qué ahora hablamos de un Estado fallido o un Estado secuestrado al servicio de las economías de la criminalidad, esto tiene que ver con todo este proceso histórico de construcción del Estado como la entidad política que nos puede conducir o nos debería de conducir a los pueblos latinoamericanos hacia mejores estadios de vida, hacia mejores estadios de desarrollo. Pero digo, esa es una gran tarea pendiente.
desde la conquista y colonización española, que pasamos por un estado colonial impuesto desde afuera por los invasores. Luego pasamos a un estado neocolonial capitalista, ¿verdad? También basado en las lógicas, en los intereses y en las dinámicas del capital extranjero, del capital transnacional y del capital imperial. Así es que el Estado en Honduras en la época, digamos, neocolonial o en la época capitalista, ha estado también al vaivén de los intereses económicos y políticos del imperio, en este caso Estados Unidos, y no solo Honduras, América Central y América Latina en general. Pero no es sino hasta los años, digamos, 80, cuando en el caso nuestro, en Honduras, asistimos a un proceso que se conoció como el retorno al orden constitucional o el retorno a la democracia. Y se elaboró una constitución de la República que se empezó a poner en vigencia a partir de 1982, cuando nos abocamos a un proceso electoral en el 81 y elegimos un gobierno de disque democrático, resultado de un proceso electoral, y se suponía que asistíamos a una nueva era, un nuevo tiempo en el país de recuperar la democracia como elemento político esencial en la construcción de una nueva Honduras, de un nuevo país, de una nueva nación. Lamentablemente, este proceso de retorno a la llamada democratización vino también a crear las condiciones políticas, en el caso de Honduras, para la implementación de un modelo económico, modelo neoliberal, y en el cual hemos recorrido prácticamente 45 años al 2025 bajo este modelo económico neoliberal extractivista que no solo en Honduras, sino en América Latina ha venido a producir mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor injusticia, mayor privatización de los bienes del Estado y los bienes públicos, los bienes originarios, y ha provocado mayor pobreza, mayor deterioro de las condiciones de vida de la población y ha generado una sistemática y continua violación de los derechos humanos de los pueblos. Entonces, no podemos desconocer que el momento actual que estamos viviendo deriva de todo este recorrido histórico y coincide que el Estado, en el caso de Honduras, a partir de la implementación del modelo neoliberal, cuando decíamos que asistíamos a al proceso democrático en el país, curiosamente, este diseño, y aquí recomiendo yo leer un documento del compañero Marvin Barahona, que se titula Élites, redes de poder y régimen político en Honduras, donde plantea cómo se configura toda una construcción económica y política en Honduras a partir de estas élites de poder que se reconfiguran a partir de los años 80 y ven en el Estado como un instrumento importante al servicio de sus intereses. Y entramos a un proceso, entre comillas, de modernización, de transformación del Estado para un Estado al servicio ya no de la sociedad hondureña, ya no de la población, sino un Estado para el mercado, para impulsar una economía, entre comillas, también de libre mercado. Y como resultado de ese modelo, lo que ha habido es la más grande acumulación de riqueza del país en unas pocas familias. Se habla de 10 familias hoy que son las que concentran el poder económico y toda la riqueza en Honduras y que convierten al Estado en su principal instrumento para blindar y para la mayor acumulación de riqueza, ya no tanto solo por la vía institucional, sino que también, como también lo señala Marvin Barahona en su documento, resulta difícil bajo este modelo, bajo este proceso, distinguir, dice Marvin, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legal y lo ilegal,
entre lo legítimo y lo ilegítimo. Es decir, este modelo económico junto con este modelo político que se construye en Honduras está hecho a la medida de los intereses de los grupos de poder económico, que se reconfiguran y que según este documento de Marvin Barahona, ahí encontramos la matriz sobre la cual se construye, digamos, esta realidad que ahora tenemos y que nos ha conducido a hacernos algunas preguntas. Realmente sigue vigente la pregunta de Juan Olivier. Honduras, un Estado nacional en signos de interrogación, diríamos que estamos en deuda, no cumplimos con esa tarea, con ese proyecto y construimos un Estado a la medida de la matriz de los intereses de los grupos de poder económico que se reconfiguran y diseñan una constitución de la República también para asegurar sus intereses económicos y políticos en el país. Entonces, con esa matriz, no nos acercamos, nos distanciamos del proyecto de Estado Nacional. Y en un principio pensamos que bajo el modelo neoliberal asistimos a lo que es el Estado para el mercado, un Estado que reduce su tamaño y su intervención en la economía del país para abrir las puertas a la economía del mercado. Y de esta manera el Estado pasa por un proceso de transformación, de reconfiguración, en el que el Estado abandona prácticamente su responsabilidad como garante de derechos para dejar los problemas, las necesidades de la población a las leyes del mercado. De esta manera, entonces, se privatizan el acceso a nuestros derechos como la salud, la educación, la vivienda y todos los derechos sociales de la población y nos somete a un poder, a un instrumento que en este caso es el Estado. Diseñado, como decía, a la medida de los intereses de los grupos de poder económico. Pero en el correr de estos últimos años, yo diría del año 90 para acá, empezamos a observar cómo los poderes fácticos, ¿verdad? Ya no los poderes económicos formales, digamos, del sector privado, sino los poderes fácticos, que son estructuras vinculadas al crimen organizado, estructuras ilícitas que funcionan en el país desde los años 80, 90 para acá, justo con la llegada de este proceso de democratización y de consolidación del modelo neoliberal, vienen desarrollando estas relaciones y vínculos con los grupos de poder del sector privado y los grupos de poder político. Y entonces hacen lo que, como bien lo dice el título del tema de hoy, un secuestro del Estado, ¿verdad? Y lo convierten en un botín que les permite legalizar, diríamos, institucionalizar sus acciones ilícitas al tener el control del poder del Estado. Entonces, de esta manera, hoy nos preguntamos, en realidad, ¿estamos ante las puertas de un Estado fallido o de un Estado secuestrado? Lo que sí está claro, porque varios analistas políticos han definido que en Honduras estamos frente a un narcoestado. Es decir, estos grupos de poder fáctico junto con los grupos de poder económico y político tradicionales en el país secuestran el Estado y lo convierten en lo que algunos califican como el narcoestado. El año pasado, 2024, y no sé, no estemos muy de acuerdo con algunas acciones de esta organización, el Consejo Nacional Anticorrupción también publica un estudio sobre lo que es el narcoestado. Y lo hace no de este gobierno, a pesar de que salió el año pasado, sino que lo hace del periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández. Y ese estudio, ese documento, viene como a confirmar de que el Estado en Honduras es un narcoestado, porque está totalmente bajo el control de los grupos fácticos del crimen organizado y del narcotráfico.
Y aquí sí quiero señalar que no es un problema también de ideología, si es de izquierda o es de derecha. El Estado está bajo el control de estos grupos del crimen organizado y del narcotráfico, indistintamente de los grupos políticos que estén en este momento ejerciendo la función de gobernar el país. Ya ahora estamos observando cómo los grupos de narcotraficantes están controlando los estados en toda Latinoamérica. Independientemente, digo, si sea de izquierda o de derecha, ya no es el tema ideológico, es el tema de los intereses de estos grupos que, vinculados con los grupos tradicionales del poder económico y los grupos políticos, se han confabulado para secuestrar y conducirnos a lo que, si bien es cierto, no somos quienes para determinar si Honduras es un estado fallido o qué otro país en América Latina es un estado fallido, cuando un estado es incapaz de garantizar los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, culturales de la población, es un elemento suficiente para ir catalogándolo como un estado fallido, un estado que no tiene la capacidad de ejercicio también de la soberanía en su territorio, que está bajo el control del capital transnacional y el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El ejercicio de la soberanía, que es una función del Estado, se ha perdido y prácticamente al no poder ejercerla estamos frente a un Estado fallido. Por otro lado, el uso de la fuerza, el uso, digamos, de la acción para ejercer el control de las dinámicas de los diferentes grupos sociales y garantizar la seguridad en un país, el Estado, en el caso de Honduras, también la ha perdido, porque nuestros territorios, las comunidades y nuestros recursos naturales, el Estado de Honduras no es capaz de ejercer esa seguridad y esa fuerza que le corresponde para asegurar lo que corresponde al país, a la nación, a la población, en este caso la tierra y demás recursos que en ella se ven presentes. Entonces, es otro elemento para considerar que este es un Estado fallido. Y por el otro lado, también un Estado que no tiene la capacidad de crear condiciones para un desarrollo económico de mediano y de largo plazo que garantice una distribución justa y equitativa de la riqueza entre la población, es otro de los elementos para considerar que un Estado es prácticamente también un Estado fallido. Y un Estado fallido que además genera inquietudes, otras, digamos, dinámicas a nivel no solo internamente en el territorio del país, sino hacia afuera, como por ejemplo que expulsa a las personas hacia la migración irregular, también es otro elemento para considerar que un Estado es fallido, porque no es capaz de garantizar unas condiciones de vida dignas para que la gente no tenga la obligación de migrar, lo que además genera una situación a nivel regional, por ejemplo, en el caso de Honduras, con la cantidad de personas que migran, lo que esto significa para países como México, por ejemplo, la cantidad de personas que cruzan por ese territorio genera una cierta, digamos, disfuncionalidad seguramente social en los otros territorios, no porque la gente lo provoque, sino porque otros estados se ven en situaciones de apremio, como el caso de Guatemala, el mismo México, el mismo país Estados Unidos, que es el país hacia donde se dirige la mayor cantidad de personas, llega un momento que la capacidad para generar oportunidades para tantas personas también se agota. Entonces, la condición de un Estado fallido en un país genera o altera, digamos, el orden a nivel regional, a nivel internacional. Así, por ejemplo, vemos en Europa el tema de la guerra, cómo provoca que miles de personas mueran, miles de personas huyen y esto altera las dinámicas sociales
en los países receptores. Entonces, si bien es cierto, hay que ver la migración como un derecho, pero no nos deja de generar una alteración al orden social, digamos, a las dinámicas sociales en otros pueblos, en otros países, sin condenar, sin criminalizar por eso a las personas migrantes. Pero todo esto tiene que ver con la condición del Estado fallido y también la presencia de grupos del crimen organizado, no solo a nivel comunitario, a nivel nacional, sino ahora redes internacionales que se vinculan para el control no solo de la gobernanza política en los países para obtener las ganancias que les producen los negocios ilícitos, sino también que ahora tenemos un crimen organizado vinculado al extractivismo. Ahora hay fuertes acciones e intervenciones de estos grupos, por ejemplo, en el problema de las tierras y de los recursos naturales. Aquí en Honduras, cuando nosotros observamos la muerte de, por ejemplo, el compañero Juan López y otra, la compañera Berta Cáceres y otros ambientalistas que han muerto en la lucha por los recursos naturales del país, es porque en ellos el crimen organizado está asociado con grupos económicos tradicionales en los países para ejercer por la fuerza el control de los territorios y hacer buenos negocios con nuestros recursos naturales. De tal manera entonces que muchos de esos negocios que vemos en las comunidades, no todos son lícitos. Algunos son ilícitos, son capitales de origen también ilícitos. Pero como bien lo dice Marvin Barahona, ahora no distinguimos qué es lo lícito y qué es lo ilícito. En esta nueva reconfiguración del Estado y de las dinámicas sociales, pareciera que lo ilícito es lo que nosotros decimos. Lo ilícito es las luchas de los pueblos por defender sus territorios, por defender sus derechos humanos. Bajo este capitalismo extractivista, la protesta social, la defensa de los derechos humanos, de los recursos naturales, se va a considerar como algo ilícito dentro de la lógica de esta nueva reconfiguración de un Estado secuestrado y de un Estado fallido. También el crimen organizado tiene negocios con el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la trata de personas, es parte de los rubros que también controlan y dominan los grupos del crimen organizado en confabulación con entidades de los estados de nuestros países, entidades de seguridad como la policía, el ejército, que están confabulados con el crimen organizado para hacer grandes negocios. Por ejemplo, en Honduras, Guatemala, México, con el tráfico de personas, hay grupos internacionales que ejercen el control de este negocio, del tráfico de personas, el tránsito de personas, todo eso está bajo control, al grado que autoridades policiales y militares nos han expresado que ni siquiera ellos se consideran capaces de poder ejercer el control y la seguridad ante la presencia de estos grupos que manejan estos sectores, estos rubros. Y por otro lado, el crimen organizado y el narcotráfico que han secuestrado los estados y los han convertido en estados fallidos, igualmente aparecen como socios de empresas formalmente constituidas en el país. Y vemos el caso de la familia Rosenthal, por ejemplo, para mencionar un caso, en su asocio con los cachiros del Sazona de Colón. Así, de esta manera, confirmamos cómo de los grupos de poder económico y político tradicionales y formales en el país, en asocio con grupos narcotraficantes, es que han podido impulsar grandes proyectos extractivistas. Entonces ahora tenemos este nuevo elemento en la configuración del Estado, que es cómo los grupos del crimen organizado y narcotráfico
también son parte de ese secuestro del Estado y por eso confirmamos entonces que estamos de cara a un narcoestado en el país que no le interesa ningún proyecto nacional, no le interesan los derechos humanos de las personas, no le interesa el desarrollo económico, político, social del país, sino simplemente la acumulación de riqueza, disputándose a como dé lugar por todos los medios el control, la hegemonía en los territorios. De esta manera, entonces, diríamos que asistimos a un modelo económico político en el que ahora las dinámicas están determinadas por la presencia de estos grupos criminales que también cuesta distinguirlos, cuáles son legales y cuáles no son legales, porque el Estado lo que ha venido a hacer al servicio de estos grupos es a legitimar. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo lo que está pasando con este grupo de inversiones Corium. ¿Cómo es que operan estos grupos económicos con esa cantidad de dinero? ¿Por qué corre el Estado de Honduras, el gobierno, a decir que va a pagar esos dineros, que son personas pobres, dijo un funcionario, y que cuando a los ricos se les condonan las deudas o se les da financiamiento, no decimos nada, pero está extraño cómo este gobierno también está respondiendo a ocultar qué hay detrás de estos fenómenos que estamos observando hoy y que, como decía antes, el narcotráfico y el crimen organizado es parte de los que han secuestrado este Estado junto con los grupos políticos formales o establecidos formalmente en el país, con los grupos políticos que se disputan en este proceso electoral el control del Estado por la vía electoral, eh, están determinados por los intereses de los grupos fácticos que incluso superan, ¿verdad? Los negocios de los empresarios formalmente constituidos, pero que cuesta distinguir realmente lo que hay de fondo en esta economía gris, que se le conoce así, cuando está vinculada con lavado de activos. Así tenemos entonces, yo diría, no somos quien para determinar, pero sí tenemos un narcoestado, un estado secuestrado por estos grupos de poder formal y poder fáctico, y asistimos a un estado prácticamente fallido cuando observamos que no hay capacidad de ejercer la función, el rol del Estado como garante de derechos y de impulsar el país hacia mejores estadios de desarrollo. Quisiera quedarme por este momento aquí y pues abrir para los comentarios, preguntas. Creo que sería un conversatorio, básicamente. Sí, claro. Gracias, César. Creo que esta introducción nos ha dado elementos potentes un poco para animarnos a hacer este conversatorio. Y como dice nuestra compañera de Argentina, pues lo que escucha de Honduras no es diametralmente opuesto de lo que ocurre en América del Sur y en países como los de ellas, donde dice, desde la aglomeración del poder en pocas familias, el Estado ha trabajado para los grupos económicos, crisis social, extractivismo. Somos esclavos legalizados prácticamente para ellos, dice la compañera de Argentina. Y claro, yo creo que escuchándote, César, el problema es que vivimos en un país en donde lo que tenemos es acumulado el despojo, tenemos acumulado el desencanto, tenemos acumulado, digamos, el abuso que se comete desde los sectores, porque esta panorámica histórica que nos has hecho, el tener de fondo un modelo neoliberal,
el tener, digamos, una clase económica que cree que el Estado es de él y como vos decías, que es una herramienta para su acumulación o para, digamos, generarse inmunidad e impunidad. Pues yo creo que estas, digamos, no es que en un periodo del país esto ha sido una realidad, es una realidad que va sumándose. El modelo neoliberal que empezamos en los 90, la aparición de este tema del narcotráfico, digamos, todo este tema de las crisis, o sea que es como un tema acumulado el que tenemos. Y sí creo, sería súper interesante poder tener una participación de estos 53 compañeros que hoy nos acompañan para saber si, como vos decís, que tenemos la constatación de un narcoestado, de un estado secuestrado y de, en el marco de esto, un país o unos países que tienen todas las características de poder ser declarados como fallidos porque no están eh, ni garantizando ni protegiendo los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, tal vez para empezar a dar la palabra para que podamos cada uno de nosotros establecer el por qué creemos o no creemos que estamos frente a estados secuestrados, narcoestados y casi fallidos. Yo diría que para animar la plática, conocemos este libro de Marvin Barahona que nos indicas, el de las élites de poder. Y si ustedes quieren, compañeros, pues en la medida en que el que más participe, el que más, digamos, tenga argumentos en el marco de esta plática, podemos hacer alguna especie de dinámica para ver cómo rifamos un par de libros de los de Marvin para que, digamos, podamos tener esta lectura como libro de cabecera para entender estas 10 familias, para entender cómo ha sido la historia del secuestro del Estado. Tenemos manos levantadas de Teo y de Ramón. Empiezo con Teo, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Y a tardes. Buenas tardes. Eh, excelente comentario de nuestro ponente, César. Quisiera hacer nada más unas observaciones al respecto o aportaciones a esta disertación que se acaba de hacer. Eh, yo soy del país de México. Yo acabo de estar en Cuba la semana pasada. Bueno, regresé la semana pasada, estuve en la escuela, en la universidad del Partido Comunista. Me invitaron a un curso. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí en las pláticas, debate que tuvimos, un compañero de Ecuador acertaba y decía que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así textualmente lo dijo, era parte de un cártel del narcotráfico. Y esa narrativa salió de la derecha aquí de México y muy fuerte. Obvio que el programa que se tiene para implementar en México con la cuarta transformación para nada le gusta a la derecha porque se le quitaron privilegios y esos privilegios que antes eran para pocos o para la derecha, ahora son para muchos. Y obvio que también la forma de descalificar este tipo de programas para el beneficio del pueblo es pues de este tipo de fake news, ¿no? Yo les decía ese día a mis compañeros que no se vale
que en ese tipo de universidades todavía vayamos con la duda de qué es lo que está pasando en Cuba, qué es lo que está pasando en Venezuela, o qué es lo que está pasando en México con la llegada del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, pues sí, yo, yo exigía una, pues que contrastaran más bien sus palabras, porque decirlas así sin ninguna responsabilidad, pues es una aberración para los que nos decimos de izquierda. Ahora, es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo. Todos los países, incluyendo México, han sido copados. Bueno, no, en el caso de México no, pero sí han sido penetrados por el narcotráfico. En, en los estados, en los municipios, en los empresarios, ¿sí? Pero algo importante que estamos haciendo y que se va a hacer este 1 de junio, yo creo que en ningún país del mundo se está haciendo esto, me atrevo a decirlo y a confirmarlo, es elegir a sus propios jueces, a sus propios magistrados y a sus propios ministros. No hay en el mundo que suceda eso. Ahora en México, el 1 de junio, en 2 semanas, se va a hacer. Y eso es una situación precisamente para limpiar la corrupción a nivel poder legislativo, ¿sí? Que estaban haciendo los jueces en liberar narcotraficantes o darles, cuando el presidente López Obrador o ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum los quiere extraditar, los jueces los amparan. Entonces, hicimos una especie de debates, una especie de cómo poder disminuir ese tipo de cosas. Al final de cuentas también es difícil, pero bueno, se hizo esa lucha y el pueblo dijo, bueno, vamos a elegir nuestros magistrados nosotros, porque antes lo elegían los partidos políticos. Se repartían, tú te toca tantos jueces, tantos ministros y tantos magistrados. Ahora no. Ahora los jueces salieron a dar la cara, los jueces salieron los ministros salieron a dar la cara y los magistrados salieron a dar la cara al pueblo y todos los conocemos, algunos ciertamente eh, es- son con un currículum vitae muy negro, obvio que el pueblo no los va a escoger, pero ya tenemos esa ventaja en México, ya tenemos ese gran paso que no se ha dado en todavía Ayala y en la Europa o África. Entonces, yo creo que son pertinentes estas observaciones para que vayamos avanzando un poquito cómo vamos este, quitándole este monstruo de 7 cabezas que es el narcotráfico. En el caso de México, pues estamos en ese paso muy importante. Quería mencionar este asunto para ponerlo también aquí en el debate, ahorita en la clase. Gracias. Gracias, Teo. Yo creo que Teo nos marca dos cositas. Bueno, nos recuerdo una que nos ha señalado César, pero nos mete el tema del peso que tiene el Poder Judicial, del sistema judicial de nuestros países en este tema y bueno, la responsabilidad que podemos adjudicarle a este sistema de justicia de nuestros países por la calidad de estados que tenemos. Y la segunda que nos bien nos lo recordaba César es que pues el secuestro de nuestros países por parte del narcotráfico es un tema que no admite una razón ideológica. Pues ellos no tienen diferencia, el narcotráfico no tiene diferencias ideológicas, no tiene diferencias de partidos políticos, no tiene diferencias en si está uno u otro gobierno. Digamos que eso está por sobre el tema ideológico y así tenemos que entenderlo. Ramón, por favor.
Muy buenas tardes, queridos compañeras y compañeros de este diplomado. Bueno, yo sinceramente felicito a nuestro expositor por su incisión, ¿no? O sea, su trabajo expositivo fuerte y bastante completo de lo que está pasando en nuestros países, principalmente en Honduras. Pero yo quería decir algo y es precisamente la cuestión de nuestros países o la cuestión de hacer los diferentes estados. Ah, ya empezando. No, yo como que había estado los chicharrones, Por obvio. favor, el resto de personas que no estén en el uso del micrófono pueden apagar sus. Albertina, por favor, su micrófono está abierto. Y AXA, tal vez cuando suceda esto, tal vez nos cierra automáticamente el micrófono a todos para hacernos el llamado de atención. Gracias. Ramón, disculpe. Sí, es decir, cuando se forman los estados, estamos hablando después de 1821, donde se forma la cuestión de la independencia y todo. Desde ahí comienza la farsa, ¿no? Porque recordemos de que las repúblicas, las diferentes repúblicas o estados que se forman en este momento, son estados que van al servicio o van en una suplantación de la corona en estas tierras, y lo que tenemos ahí es que pasa de los reyes a los criollos, y a partir de ahí lo que hacen es una réplica, como decíamos en la primera sesión, una réplica de explotación de estos pueblos. ¿Qué pudiéramos decir nosotros que ha cambiado o que realmente han hecho de positivo para los diferentes pueblos a nivel de América, principalmente, que es el sitio explotado? Pues yo diría nada. Imagínense ustedes, todos los presidentes que han habido en Honduras, principalmente, eh, si podemos nombrar a uno que ha hecho algo por esta nación en pro de la población hondureña, pues es mentira, ¿no? Casi la mayoría, casi en un 80 o 95% de los presidentes de este país no han hecho absolutamente nada y siguen aliados principalmente con el extractivismo y con todos los que vienen a explotar este país. Imagínense ustedes 1933 con Carías Andino, aliado a las empresas bananeras de este país, y que había una represión tremenda para todos aquellos que estaban en contra de las bananeras aquí, ¿verdad? Y quien quiso hacer algo es allá por 1959, creo que fue, eh, no fue Modesto Rodas Alvarado, sino el otro presidente, este fue el presidente del Congreso en este momento, Modesto Rodas Alvarado. Eh, eh, bueno, total que él sí quiso hacer algo por este pueblo, pero de ahí, ¿quién ha querido hacer algo por este pueblo? Todos los que han estado en la presidencia hasta hoy mismo no han hecho absolutamente nada, ¿verdad? Y sí, ha habido un gran problema principalmente en la cuestión del narcotráfico en este país, y ustedes vieron cómo terminó el asunto de Juan Orlando Hernández por la cuestión del narcotráfico, la infiltración del narcotráfico en este país, ¿verdad? Para hacerse principalmente él de riquezas, dejando al pueblo totalmente en el deterioro social, ¿verdad? El deterioro social. Y podemos juzgar de mil maneras qué se ha hecho por este pueblo o qué gobierno ha hecho algo por este pueblo para poder sacarlo adelante. Pues ninguno de los gobiernos actuales ni pasados ha hecho gran cosa por este pueblo. Ahora lo que toca es realmente luchar nosotros todos organizadamente para poder hacer algo por nosotros mismos, porque el poder de ninguna manera lo va a hacer, porque todo el poder está aliado principalmente con todos aquellos que quieren explotar este país. Aquí ya se mencionó que 10 familias precisamente están eh, agarrando más del 90% de la riqueza de estos pueblos. Entonces, eh, lo que nos queda a nosotros es retomar nuestras batutas y tratar de salir adelante desde la organización para poder hacer algo
que realmente valga la pena por los pueblos, porque los políticos tradicionales y los partidos tradicionales definitivamente no van a hacer nada por nosotros. Esto es lo que Gracias. quería decir. Hasta pronto. Gracias, Ramón. Tal vez escuchamos dos participaciones más, César, y le devuelvo la palabra para hacer esto. Vamos con Denia y después con Marco. Yo no sé, Denia, si usted quiere que yo lea o parte de sus comentarios a nivel del chat. Un poquito, buenas Y- tardes. Puedo leerlo, pero me gustaría participar, ampliar un poquito. Sí, y lo otro, compañeros, es que los que gustan encender sus cámaras para que esto sea un conversatorio un poco más entretenido viéndonos, por favor, pueden abrirlas. Denia, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Es un placer estar nuevamente por acá. El tema es profundo, eh, muy dañino para todos nosotros, pero yo quiero hacer hincapié porque me llama la atención que los grupos fácticos informales donde caen los narcotraficantes ahora podrían ser como el requisito principal para definir un Estado fallido. Me preocupa, porque es cierto que los niveles de pobreza, los niveles de corrupción, de impunidad, un pueblo enfermo, etcétera, etcétera, nos define un Estado fallido, hasta dónde es que estamos. Y como decía en el chat, el Estado, ¿para quién es fallido? Porque para estos grupos de poder económicos, los llamados fácticos, los grupos de poder formales, de hecho, para ellos no, el Estado lo han creado, como dice el maestro Marvin Barahona, están hechos a la medida de ellos. Quería referirme, ya que el compañero que intervino primero tocó el tema de México. Yo me quedé asombrada hace unos años cuando empecé a conocer las investigaciones de una periodista de investigación mexicana que se las recomiendo, que se llama Anabel Hernández. Miren, amigos, el cartel de Sinaloa, ella presentó un mapa en donde el cartel de Sinaloa ha penetrado a todo el planeta. Está en todo el mundo, excepto en 4 países en el continente africano. Ya se imaginan ustedes el monstruo que tenemos enfrente. Abundan los casos en donde la justicia vieron cómo aquel ex jefe de Estado, del poder militar en México, fue apresado, se lo llevaron los gringos y lo volvieron a regresar. ¿Cómo es eso? Entonces vemos el poder que tienen y ante quién un pueblo como los que estamos aquí, que estamos tratando de hacer reflexiones y por qué hemos llegado hasta acá, tenemos en realidad que seguir luchando ante un reto tan monstruoso que tenemos enfrente. Abundan los casos en nuestro país, tenemos ese expresidente ya sentenciado, condenado, preso en Nueva York, el mejor ejemplo de penetración de un narcotraficante, con la excepción de que es el primer hondureño, porque ya Costa Rica había mandado, Guatemala ya había mandado, ¿verdad? Expresidentes ligados con el narcotráfico. Tenemos también extraditados diputados a todo el nivel de la escala política. Ya tenemos representantes nuestros en otros países extraditados. Es doloroso. La droga que nos dejan es la causa de tanta violencia. Víctor Fernández, el amigo, buenas tardes, un abrazo. Ponía en el chat ahí de la penetración y el dominio de los barrios, de las pandillas de nuestro país. Es parte de un Estado fallido, la violencia ya sistematizada. Luego, cuando el narcotráfico pasa por el Triángulo Sur de Centroamérica, no paga con droga, paga con dinero. Pero al Triángulo del Norte nos deja la droga, que es la causa de tanta sangre, de tantos fallecidos. Y lo que me sorprende es que hay un estudio de Joaquín Villalobos, un ex del Frente Farabundo Martí de El Salvador, que escribía hace unos años que en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, habían 620 multimillonarios
de estos grupos económicos poderosos. En Honduras hay más de 200. Y entre estos 620 acumulaban un capital de 90.000 millones de dólares. Y nosotros aquí esperando que los gringos nos mandaran con el plan aquel que querían mandarnos 1.000 millones de dólares. O sea que estos empresarios ni siquiera quieren invertir en el país. Quería hacer estas anotaciones para que nos demos cuenta en realidad de que este diplomado nos sigue abriendo los ojos. Yo les agradezco infinitamente, no podré estar en todos muchas veces, ni podré hacer las tareas que dejan muchas veces porque yo tengo 73 años y a veces la tecnología no soy experta. Pero sí, pues muchas gracias por todo este conocimiento que debemos de replicarlo con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestros vecinos, para que vayamos transformando este estado de terror en que vivimos. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Denia. Siempre son interesantes los números, ¿verdad? Porque nos debatimos si son 10 familias, si son 600 y pico. Pero también tal vez recordar para que estos análisis tengan la realidad que deban tener, pero también que nos deje el ánimo que hay que tener. Y es que somos prácticamente como 63 millones de centroamericanos también, ¿verdad? Y nos tenemos que creer bueno, que hay algo que está pasando que no logramos. Seguro 62 millones de personas que somos buenos contra ese millón de gente que anda en otra cosa. Marcos, y regresamos a César. Bueno, yo observo mucho que cuando se habla de un asunto del Estado, en general no se habla del contexto internacional. El sistema es un conjunto de estados, ¿no? Entonces, eh, y aquí me parece que estaba fallido, me parece que es como la continuación de esta teoría que decía Chomsky de la manzana podrida, ¿no? Ok, no parece que no dio efecto, mucho efecto, o es una variante del Estado terrorista. El Estado fallido no dio mucho efecto, no todos los estados son terroristas, por lo tanto no pueden ser invadidos, si se han hecho algunos desde el 2001. Este, pero entonces hay que verles estas otras variantes por el narcotráfico para crear esta cuestión del Estado fallido y tener esa posibilidad también de intervención, ¿no? En el caso de México se discute muchas veces si Estados Unidos va a invadir a propósito para control del narcotráfico, ¿no? Entonces, no es, para mí es eso, dentro de esta doctrina de la manzana podrida, de Washington, por cierto, y que además, pues, también deja de lado algo que es importante, ¿no? El Estado fallido o el Estado terrorista siempre va a ser un Estado periférico, pero no lo va a ser estados como Alemania o Francia, ¿no? Que sin embargo ellos ocasionan la guerra de Ucrania, ¿no? O el ataque a Palestina, ¿no? Entonces, estamos en este conglomerado de ideas, otra vez de centro-periferia, donde los poderosos se califica y a los estados más débiles, ¿no? Y ya en concreto, en términos de qué las características del estado fallido, según esto, te escuché, César, me parece que ya para delinearlo claramente, es cuando las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad ya no son claras. Ahí es, ¿no? O sea, porque esto ocurrió siempre, siempre. Lo legal y lo legal siempre han ido de la mano, ¿no? Desde la formación de los estados. Pero estamos en un momento en donde ya las fronteras ya no son claras y hay una aceleración de los procesos, ¿no? La cuestión aquí también habría que preguntarnos cómo se aceleran estos procesos y de parte de quiénes. Y la respuesta, pues, está dentro de este análisis de internacional, en donde después de la Segunda Guerra Mundial quedó muy claro quién fue el país hegemónico y cómo Europa se convirtió en una colonia gringa, ¿no? Muchas gracias. Listo, gracias Marcos. César,
Y bueno, tenemos en punta, cuando regresamos de César, a Josué. Bueno, solo yo soy César, ¿verdad? En este grupo. O hay César otro César. Ramos. Ah, bueno. Dele, César Sí, pues, Ramos. tomo la palabra y puede que se la quite a otro César. Bueno, sí, un poco confirmar lo que, bueno, el compañero de México primero que planteaba el tema de las posturas de izquierda y que hay avances, hay cosas importantes en algunos de nuestros países, sí, no lo vamos a desconocer, eh, pero no es suficiente para como recuperar esa tarea pendiente de que el Estado sea un Estado nacional que está en discusión, porque ahora, como decía el compañero último, estamos frente a la dinámica de procesos de reconfiguración de este orden mundial. Por un lado, los que apuestan por los proyectos nacionalistas, patriotistas, y los que todavía pregonan la globalización, viendo al mundo como un territorio global en manos de los poderes transnacionales, en los que se juegan intereses económicos, pero también intereses geopolíticos. Y uno se pregunta si tiene sentido el concepto del Estado, como lo hemos venido concibiendo tradicionalmente. Y de hecho, para los estados nacionales, la globalización vino a significar también una dinámica que pone en crisis a los estados, a los que pregonamos la idea del Estado Nacional. Sin embargo, sabemos que esto es parte del capitalismo mundial también. Y ahí sí me remito a las posturas políticas, digamos, tal vez progresistas, porque ya no sabido ni qué es izquierda, ni qué es derecha tampoco. Hoy en día, yo no sé qué es lo auténtico y qué no en estas discusiones, pero yo diría progresista, ¿verdad? Que buscamos, pues, que haya mayor, digamos, respeto a los derechos humanos de las personas. Aún el discurso de los derechos humanos es una narrativa occidental, oficial, de los organismos internacionales, pero que se queda ahí en un discurso. En la realidad, nuestros pueblos siguen siendo saqueados, siguen siendo criminalizados, siguen siendo empobrecidos, siguen siendo explotados. ¿Cómo construimos una alternativa, algo contrahegemónico, algo, digamos, transformador, algo pluriparadigmático también, porque va más allá de si soy de izquierda o soy de derecha? ¿Qué hacemos con los grupos emergentes, los grupos ambientalistas, los grupos de las diversidades, los grupos de fe, por ejemplo? Todas. Yo creo que debemos pensar en un proyecto nacional, pero también, digamos, en sintonía con otros pueblos, ¿verdad? Que debemos promover propuestas alternativas de que otro mundo es posible, porque tanto el capitalismo nos ha mostrado sus limitantes y sus, digamos, sus daños que ocasiona la humanidad, pero también los socialismos, ¿verdad? En extremo, no podemos ver mecánicamente el mundo entre blanco y negro, por ejemplo, en ese dualismo, digamos, del pensamiento. Tenemos que, y ahí sí creo que los compañeros de México han venido desarrollando más esta perspectiva del llamado pensamiento complejo, el que nos reta a repensar, a resignificar todo y a empujar estos procesos emancipatorios, estos procesos llamados civilizatorios, donde, como dicen los sumisos, los insumisos latinoamericanos, hemos perdido de alguna manera como las coordenadas del pensamiento político de transformación en América Latina, y tenemos que recuperar una perspectiva, digamos, amplia de cambio, de transformación, pero más allá de lo simplemente ideológico. Y lo otro, recalcar lo que decía la compañera con respecto a la transnacionalización también de las redes de narcotráfico. Tengo un documento que se lo compartí ahí para que se los compartan, que es Crimen Organizado, Economías Ilícitas y Geografías de la Criminalidad.
otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina. Lo escribe Emiliano Terán Mantovani. Me parece un buen análisis de estas dinámicas de cómo el crimen organizado, el narcotráfico, nos está conduciendo prácticamente a una situación de muerte, digamos, ¿verdad? Y aquí en este documento él confirma y dice que en los últimos años en América Latina y el Caribe hemos presenciado una preocupante evolución del crimen organizado, que se ha transformado de mafias locales a complejas organizaciones criminales transnacionales, fundamentalmente en torno a la explotación del narcotráfico. Esto, aunque se marca, bueno, pero iba a leerles una parte donde menciona que estos grupos del crimen organizado de México, por ejemplo, dice que se han expandido a diferentes países y que ya no solo son locales y nacionales, son también grupos transnacionales. Aquí mencionaba, bueno, perdí el punto donde lo tenía identificado, pero les compartí ese documento para que lo puedan ver. Me parece muy interesante. Dice carteles mexicanos como Jalisco, Nueva Generación o el de Sinaloa, este último desplegado en más de 50 países. Están posicionados en El Salvador, Guatemala y Honduras y avanzan en varios países de Sudamérica. Diversos grupos delictivos colombianos operan en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, España y África, mientras que organizaciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital, PCC, o el Comando Vermelo funcionan en Bolivia, Perú y Paraguay y se proyectan hacia Uruguay y Argentina. Es notable el notable crecimiento de estos grupos ha posicionado, del grupo PCC lo ha posicionado como el grupo de mayor envergadura del panorama criminal suramericano. Aquí cita a los autores de estas frases, de estos textos. Para países como Chile, Argentina y Uruguay, el proceso está alcanzando una magnitud nunca antes vista, siendo paralelamente que ello fue donde más se incrementó el consumo de estupefacientes en los últimos años. Y habla también de estructuras a nivel internacional, a nivel nacional y hasta a nivel comunitario. Por ejemplo, en Honduras tenemos la presencia de maras y pandillas. Y este documento revela cómo hay unas redes que se conectan y que dicen que tienen una capacidad de acción y de adaptación a los ambientes de cada país, de cada comunidad, que es sorprendente. Yo creo que en eso a los movimientos, digamos, sociales Wendy, por favor. alternativos nos han como ganado el mandado, diríamos, en pensar estas formas de cómo nosotros responder ante estas realidades, ¿verdad? Ante estas dinámicas. Nuestros movimientos sociales se han visto debilitados, se han visto criminalizados y ahí estamos en esta lucha de resistencia, pero también queriendo avanzar hacia transformar estas realidades de nuestros países en América Latina, porque el crimen organizado y el narcotráfico ha cooptado, ha secuestrado los estados y nos está llevando a unas realidades económicas, políticas y sociales de muerte. Entonces, ahora no sé si el imperio será el imperio por sí solo, como el blanco, ¿verdad?, de nuestra acción, o ahora todas estas redes del crimen organizado que están en asocio con grupos formales, constituyen un nuevo tejido, una nueva realidad, una nueva configuración de poder que por ratos, como dicen los insumisos latinoamericanos, hemos perdido como la capacidad de pensar alternativamente ante estas cosas y al final pueden terminar cooptándonos hasta nosotros, a nosotros mismos incluso. Está en discusión la firmeza de nuestros principios, de nuestras convicciones, de nuestros proyectos y de nuestras propuestas. Pero sí es una realidad muy compleja, pero que nos está conduciendo a una redefinición de estos narcoestados que toman el control y el rumbo de nuestros pueblos y nuestros países. Estamos en manos del crimen organizado
y de los grupos fácticos y de los grandes intereses económicos y geopolíticos del imperio. Gracias, César, por esas reflexiones y justo me parece que esta última parte donde usted nos hace, digamos, el hincapié del qué hacer con un estado con estas características, donde el diagnóstico pues nos revela pues las dificultades, los secuestros, lo fallido. Y me ponía a pensar que mucho de lo que estamos indicando se lo estamos adjudicando a la presencia del crimen organizado, tal vez a la complicidad de la institucionalidad pública o digamos a la penetración que tiene o que se hace en un mismo grupo, los políticos, los empresarios, los grupos criminalizados, etcétera, pero como personas normales, como ciudadanos activos, poco o nada generalmente decimos de un Estado fallido a partir de las violaciones más básicas de nuestros derechos humanos. Como usted decía al inicio, cuando hay un Estado que no garantiza ni protege derechos a la salud, a la educación, que más bien los privatiza, cuando tenemos la demostración tajante de lo fallido a partir de la migración de la población, pues, ¿qué está haciendo falta para que la población, la ciudadanía, digamos, entienda que hay que construir una otra vía para nuestros gobiernos, para nuestros estados? Aquí en el chat, pues está un Olvin Narváez que tajantemente dice que Honduras es un estado fallido si, si, por ejemplo, si está la presencia de un solo juez en alguna parte de nuestro país, eso, digamos, desmitificaría lo no fallido de nuestros estados. Y están participaciones como la de Víctor, que también tiene la mano levantada ahora y que entonces consideraría mejor darte la palabra, Víctor, para que puedas hacer tus apreciaciones en voz viva. Solo quiero decir también que no encuentro a Josué Mariano Cárcamo, que tenía la mano levantada y ya no lo veo, pero que Aquí volverlo a estoy. animar. Ah, Sí. bueno, entonces volverlo a animar a que quiera tomar la palabra. Víctor, porfa. Bueno, listo, pero sí estaba pendiente. No, pero la pidió primero usted, Ah, Josué. listo, Adelante. Josué. Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Placer compartir este espacio con ustedes. Yo le tengo una consulta ahí al compañero expositor. Seré breve. Honduras sí es un narcoestado, lo considero. Dejaré 3 puntos, dos con pruebas. El expresidente Porfirio Lobo, su hijo extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, él y su hermano extraditados por narcotráfico, y en este caso nuestra presidente Xiomara Castro de Zelaya, Carlos Zelaya, siempre vinculado por narcotráfico. Hay un vídeo donde él habla con narcotraficantes y darle la mitad al comandante, que es el expresidente Manuel Zelaya. En relación a Héctor Zelaya, el hijo de doña Xiomara, hay un vídeo del 2012 donde aterriza en una avioneta justamente con el Chapo Guzmán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La apología delictiva en Honduras la practicamos los miembros de los partidos políticos que defendemos a nuestros presidentes por migajas. ¿Por qué por migajas? Porque queremos un puesto en el gobierno. Entonces, aquí la pregunta para el compañero es, ¿qué hacer ante este evento si ya sabemos que los presidentes de Honduras se dedican al narcotráfico? Y no solo es un narcoestado, es narcopolítica, narcopartidos políticos y narcoestado. Muchas gracias. Gracias, Josué. Víctor.
Bueno, compañeros y compañeras, gracias. Gracias, César, por tu presentación y a quienes han hecho comentarios acá. Yo solo es que tal vez, César, podrías redundar en tu cierre la relevancia que tiene, a ver, lo que está de fondo es un modelo de gestión de la sociedad a partir de la violencia. Es decir, de quién es el actor de la violencia y quién tiene legitimidad o no para ejercer la violencia. ¿Y por qué lo estamos discutiendo? Porque se supone, esta es la ficción, es decir, la creación social impuesta o luchada, que el Estado tiene legitimidad para la violencia. Es el que ejerce la violencia legítima. Eh, y entonces a mí me parece que tal vez podés profundizar en esta lógica que parece, puede ser súper, súper complejo esto, porque a dónde detenemos, eh, a dónde volvemos a la violencia legítima del Estado, ¿qué la caracteriza? Y tal vez podemos poner ejemplos hemisféricos entre lo que pasa en El Salvador, que podemos hacer una reflexión sobre este modelo de violencia que supuestamente confronta a estructuras de violencia, de estructuras sociales violentas, desde un modelo violento de Estado. Eso tal vez puedes entrar en una reflexión porque el presidente Nayib Bukele, en este segundo periodo inconstitucional, pues de todos modos se ha terminado presentando como un modelo de gestión de Estado duro, y que no sé cómo se relaciona esto con el tema del tema de la clase, pues sobre Estado fallido o no. Y un segundo tema que viene emergiendo, que este diplomado debe adelantar a temas que se están proyectando como novedades o panaceas en nuestra América, o en nuestra Avia Yala, para ser más coherentes, es este modelo de elección de los jueces que se está celebrando mucho en México. Y claro, si uno lo lee de largo, si uno no reflexiona sobre esto, puede hacer que se pierda, digamos, los elementos de discusión importantísimos que hay en esto. Es decir, se supone en la lógica del Estado liberal que los jueces tienen que tener un perfil de independencia casi absoluto, digamos, que los convierta en el actor, en el árbitro de la solución de todos los conflictos sociales. Cuando hay esta tendencia de elección directa de los jueces, que son aupados por tendencias partidarias, entramos en una discusión. Yo no me voy a posicionar en esto, pero sí es un tema de discusión. Si los jueces finalmente obedecen la línea de partido, que más o menos aquí no hay un modelo de elección de jueces de manera directa, pero los jueces sí se alinean finalmente a la lógica del funcionamiento de las tendencias políticas y fundamentalmente y lamentablemente de tendencias políticas partidarias que están insertas en esta espiral de violencia que estamos hablando. Y por supuesto que me sumo al planteo del último compañero sobre la opción que tenemos. Es decir, frente a este tipo de cosas, ¿qué hace una persona comprometida con la sociedad, una persona organizada en un partido, como aquí hay gente de partido? ¿Cómo desarrolla su sentido crítico, propositivo frente a esta realidad? ¿Cómo las organizaciones, la gente organizada en espacios sociales, allanamos un camino de debate que nos haga asumir el tremendo desafío de entrarle al debate de esto de los estados fallidos, que son conceptos o categorías construidos en lugares que no deberían ser donde se construyen, sino que deberíamos ser nosotros los que vayamos construyendo un modelo de Estado que tenga un ejercicio mínimo de la violencia con legitimidad, pero que seamos la sociedad
la sociedad organizada la que defina fundamentalmente el modelo de funcionamiento de la sociedad y de sus instancias, incluyendo las del Estado, las comunitarias, las locales y otro tipo de cosas, que me parece que por ahí va la importancia de este diplomado. Compañeros y compañeras que están aquí, un poco aflojar las ataduras mentales que tenemos a veces sobre algunos temas para encontrar el sentido de la responsabilidad constructiva del momento histórico que a nosotros nos toca vivir ahora. Solo esa reflexión la quería hacer por el tema de los jueces, tema que yo he participado de discusiones y que claro, no es el tema ahora aquí, pero que en la lógica de entender que no hay un Estado fallido es porque los jueces todavía funcionan con alguna independencia, el sistema todavía emite sentencias para resolver determinados conflictos y eso pues te hace entender que el sistema funciona. Y como dijo la doctora Denia, funciona en la lógica del sistema para quien tiene que funcionar y no necesariamente para los intereses de la sociedad, que es la que se supone que crea el Estado. Punto aquí nada más. Gracias, Víctor. Y le daría la palabra a Carlos Méndez, haciendo la salvedad que Carlos, pues, es un, un reconocido aquí en Honduras en los temas de educación popular. Entonces, tal vez bajo esta concepción de las últimas ideas de qué hacer como sociedad, qué hacer como persona, como individuo, tal vez, Carlos, también aquí cómo nos juega limpio el tema de la educación popular en estos temas. Gracias, compañera. Yo estaba más bien recordando esto de cómo en el mundo han surgido movimientos paradigmáticos que han cambiado y han partido el mundo en dos. Citemos un caso. Después, la Revolución Francesa es una de las primeras, ¿no? Las que nosotros más relevamos. Y posteriormente nos sigue la revolución industrial y con ella el paradigma del capitalismo, ¿no? Y ahora el capitalismo matizado y revestido de neoliberalismo colonial. Yo me estaba preguntando si acaso no tendremos en los seres humanos la necesidad de ir hacia una nueva revolución mundial, un poco siguiendo esa ruta no tanto de que se parezca o que sea igual, pero sí que sea una revolución mundial global que supere a la Revolución Francesa y el capitalismo global en el cual estamos metidos. Y por supuesto que la educación popular tiene mucho que ver ahí, pero yo creo que es un tema bastante como para retomarlo de nuevo en un nuevo diplomado. Digo yo, no, estoy pensando nada más en voz alta, pero sí, realmente ahora que estamos metidos en una cuestión de lo que ha llamado las gentes, algunos especialistas en las ciencias de la complejidad. La educación popular entra en lo que es toda la dinámica cuántica, por ejemplo, y en donde estamos nosotros necesitados de llegar a esos conocimientos que nos lleven al surgimiento de un nuevo pensamiento paradigmático liberador. Esa es mi opinión como para que Ramos nos terciara un poco y nos retroalimentara, porque sí necesitamos de ese aporte. Gracias, Carlos. Seguro que vamos a recuperarlo a usted y a ese potencial que tiene para este tema de educación popular que siempre nos parece un reto a cumplir en este tema de platicarnos sobre cómo entender al país y la sociedad. Yo no tengo ninguna otra mano levantada, tal vez aprovecho para leer un par de comentarios, César, que están en el chat.
a ver si vamos a partir de los mismos ya cerrando la jornada del día de hoy. Mario David nos dice, uno de los más grandes y potentados políticos que en teoría siempre anteponía los intereses del país antes de los propios, Gianni Rosenthal, dijo en una famosa entrevista al regreso de su reclusión en Nueva York lo siguiente: el Shakiro, que es un narcotraficante extraditado a Estados Unidos, primero fue cliente antes de ser narco. Cuando yo me entero de que es narco, ahí debí yo haberlo cortado, pero no lo hice. Más bien permití que siguiera vendiendo ganado 5 años más. Juzgue usted, dice. Carol nos dice, coincido que Honduras es un estado fallido, realmente no hay confianza en ninguna institución. Y bueno, la doctora Leiva que nos da las gracias, también Roxana nos da las gracias, Juana Santos, Josué y compañeros, yo creo que hay que seguir concienciando a la población sobre la relación que existe entre el crimen organizado y la clase política. Juan Orlando se fue y con él un buen grupo de socios del delito, pero todavía quedan en el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libre reductos humanos que están esperando reactivarse. Me gusta la expresión del abogado, aflojemos las ataduras mentales, dice Susana. Y tal vez Víctor nos había dejado dos cosas que me parecen interesantes recuperarlas. La primera es que Víctor nos dice que estaban un par de elementos que caracterizaban el estado fallido. Él habla del control de los barrios a manos de grupos violentos. Dos, los estados de excepción permanente y la violencia sostenida. Por ejemplo, el estado de excepción que mantenemos aquí en Honduras en un par, no en un par, en muchos barrios y colonias de las principales ciudades. Y la tercera, por ejemplo, si forma parte de este análisis de estados fallidos, la iniciativa actual que tenemos para impulsar licencias ambientales express. Esta relación de la que nos hablaba César entre el tema del extractivismo, el narcotráfico, de los grupos violentos y los grupos económicos, por ejemplo, y nos hace una invitación para que en todo caso algún día de estos establezcamos un debate entre lo que es el estado real y el estado aparente. Seguro que estas son ideas que vamos a poder ir, pues sí, sacándolas a nivel de esto. Después hay otros, pero digamos, César, como para cerrar con sus comentarios finales. Y tal vez esto de quitarnos las ataduras mentales pasa, César, porque nos establezcas alguna suerte de tareas, de análisis que tenemos que hacer de cómo escuchar noticias, por ejemplo, o de cómo no escucharlas también, o de claves para ir interpretando lo que está ocurriendo en el país. Adelante. Bueno, quizás que no tengo receta, ¿verdad? Ni fórmula, porque creo que es una construcción que en el mismo proceso del diplomado van a ir surgiendo más ideas, más propuestas, pero bueno, yo creo que primero hay que seguir construyendo el pensamiento independiente, digo yo. Abrazo esta idea de que desarrollemos la capacidad de pensar alternativamente para transformar la realidad, pero desde una perspectiva amplia, ¿no? E independiente, que responda a las realidades de cada país, de cada pueblo, y teniendo en cuenta el contexto internacional. Pero mencionábamos, Carlos Méndez hablaba de un paradigma, un movimiento paradigmático. Yo hablaba de más bien un movimiento pluriparadigmático, donde tengan cabida todos diversos paradigmas, ¿verdad? De los diversos grupos sociales y que, porque a veces el paradigma de la izquierda nos reducía también, ¿verdad? Este es de izquierda, este no es de izquierda.
pero no siempre una cosa es justa y la otra no es justa. O sea, ¿cómo hacemos para construir un mundo alternativo, otro mundo posible, donde quepamos todos y todas? Entendiéndonos, construyendo nuevas relaciones, nuevas respuestas a realidades nuevas que tampoco sabemos cómo responder. Carlos también ha hablado del tema de una revolución. Lamentablemente, Carlos, yo siento que estamos, pero yo hablaba el otro día con un compañero joven y me hablaba, pero de la revolución 5G, dice, de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial. Y ahora, bueno, esta es otra revolución que nos tiene también prácticamente controlado, ¿no? Incluso esto que estamos hablando aquí está quedando copiado ya en las redes de inteligencia, ¿verdad? De los grupos de poder. Pero como no, tampoco no es pecado ni es delito lo que estamos haciendo, estamos hablando, conversando, discutiendo sobre estas realidades y pensando cómo podemos transformar. Yo creo también, me adhiero a que la educación popular sigue siendo un elemento clave en los procesos de, como decía alguien por ahí, la concientización de nuestra gente de la nueva situación que estamos viviendo y que rearticularnos y construyendo, como digo, pensamiento político, económico, alternativo y recálculo de independiente, porque lamentablemente lo que estamos viendo en el caso de Honduras, ya no es suficiente pues para responder a las inquietudes, a las necesidades, a las demandas de la población en su conjunto. Y desde ahí tenemos que ir pensando en nuevos caminos, nuevas alternativas. Con respecto a la elección de jueces y todo eso, yo sé que hay países como México que tienen una experiencia, digamos, política más avanzada en ese sentido, pero todo eso pasa por la construcción y el fortalecimiento de los sujetos sociales, de los sujetos políticos, a través de la educación popular. Y que retomemos esta tarea, la de la investigación, acción participativa, que también todo eso nos lo quitaron de las herramientas del quehacer de las organizaciones y los movimientos sociales para colonizarnos con la inteligencia artificial, que ahora todo lo da ya prácticamente cocinado. La capacidad de pensar de nosotros, hasta la memoria se nos ha borrado. Yo compré un celular recientemente y todavía no me he grabado el número que adquirí porque todos recurrimos a la tecnología. Entonces, creo que debemos de apostarle a la construcción del sujeto político, a la concientización, a la organización, a la movilización. Pueden parecer herramientas o acciones demasiado desfasadas en el nuevo tiempo que estamos viviendo, pero añadiría también el otro elemento de la trascendencia de lo que nosotros hacemos. Estas cosas nosotros no las hacemos por dinero, no las hacemos por fines de lucro, no las hacemos porque queremos acumular, así como los de Corium, ¿verdad? Que con el dinero de los pobres se enriquecieron y no sé qué más hay detrás de eso. Nosotros, compañeros y compañeras, digo yo, mi apuesta, esto es por amor a la humanidad, por amor a este mundo, a esta tierra, a estos recursos, a estas cosas que tenemos aquí los pueblos y que tenemos que cuidar, proteger, defender con la vida. Entonces, que las razones que a nosotros nos mueven van más allá de lo material, de lo económico, ¿verdad? Son razones profundamente humanas, son razones de búsqueda de justicia, pero también de construcción de paz entre los pueblos, porque quienes nos meten en la guerra son esos mismos grupos fácticos que se disputan el control de los recursos, de los territorios y de la riqueza. Ellos son los que nos confrontan, ellos son los que nos matan, ellos son los que nos imponen de la guerra. Respecto de si la violencia del Estado, yo personalmente creo que la violencia no tiene fundamento desde ninguna perspectiva. Soy partidario de que las acciones las hagamos de manera contundente y enérgica, pero digo, basadas en el amor,
en el respeto a los diferentes, a las diferentes, y que pues caigo en la utopía. Disculpen si caigo en la utopía de lo que no puede ser, pero que nos sirve al menos para dar un paso y seguir adelante. Así es que yo creo que en el proceso del diplomado, que faltan varios módulos y varias sesiones, vamos a ir encontrando elementos que nos van a ir ayudando a repensarnos, a reinventarnos y a encontrar pistas por dónde caminar. Ya hay cosas que vamos haciendo. Entonces yo digo, pues no perdamos la esperanza, ¿verdad? Que son palabras también que científicamente uno no las puede explicar, pero somos pueblos que trascendemos las lógicas racionales y a veces actuamos desde una perspectiva de ver con esperanza, con amor, que esto no será para siempre y que otro mundo es posible. Gracias, César, por esta reflexión final. Gracias por, digamos, por compartir el análisis y por, digamos, hacerlo de manera eh, asequible para todos nosotros. Les recuerdo a todos los que estamos participando que el enlace para que ustedes puedan postear su presencia hoy aquí en este módulo está puesto. Yo agradezco a Ramón Pablo Hernández que dice, cuando hay un gobierno que no satisface necesidades del pueblo, es un gobierno fallido, tajantemente. Después, María Fernanda dice, lastimosamente en Honduras no se garantiza el normal funcionamiento de la administración. Vamos retrocediendo. También agradecer a Susana Fernández que dice que ella no, que no entiende cómo alguien no puede entender que efectivamente somos un estado fallido. Todos hay una serie de agradecimientos, César, en el chat. Yo, digamos, hago un agradecimiento a todos los que estamos hoy, a los 56, 57 que logramos conectarnos en esta jornada, por tener una participación, a aquellos que jamás les hemos escuchado la voz en este par de jornadas que hemos tenido, pues animarles a que, pues sí, a que enciendan sus cámaras, a que puedan participar y tener una opinión, una posición sobre estos temas. También invitarles, me parece a mí que lo rico y lo interesante de jornadas como estas es que nos comprometamos a compartir información. Tenemos un grupo de WhatsApp, ahí seguramente y en las plataformas que estamos utilizando para este diplomado van a estar posteados este documento que nos compartís, César. Seguramente de verdad puedo hacer efectivo lo del un par de ejemplares del libro de Marvin Barahona, o seguramente hay una versión electrónica del mismo y la podemos postear. Pues creo yo que no hay ningún problema sobre eso. Esta compañera mexicana que nos hablaba, la doctora Denia, que la conocemos junto a otras escritoras mexicanas que nos grafican la dimensión del problema del narcotráfico a nivel mundial, pues también, Corina, está abierto su micrófono, que nos indican, digamos, la dimensión del daño que está haciendo el narcotráfico. También podemos postearlo. La cosa es leer, abrirnos a tener, pues esto que nos permiten las redes sociales, del mayor acceso a la información para tomar, pues sí, posición, pero sobre todo para tomar acción sobre la realidad de nuestros países. Pues yo lo dejaría aquí. Buenas noches, tal vez solamente para un tema de control nuestro, si quieren abrir las cámaras para tomar la fotografía de grupo.
y poder, digamos, pues evidenciar que hemos estado, ahorita solo estamos 51, pero estuvimos conectados más de 56 personas. Santos, imagino que usted está tomando, Ax está tomando la fotografía, pues ni cosa mejor que tengamos un súper buen fin de semana. Nosotros desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia también nos estamos convocando, compañeros y compañeras, la próxima semana, entre jueves y viernes, ambos días vamos a estar en Tegucigalpa movilizados por esta aprobación que está haciendo el Congreso Nacional de las licencias ambientales express, eh, bajo la justificación de mover la inversión, pero a costa de los recursos naturales de nuestras comunidades. Creo que es tiempo. Hice en estos momentos. Entonces, buenas tardes y gracias a todos por haber participado. Gracias, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. noches, Buenas feliz noches, fin de buenas noches. semana. Buenas Gracias. Gracias. tardes.